No hay un alcohólico que se respete que no sea un mentirosazo. Y yo me acuerdo de haber llegado a AA y estar a punto de decir algo y de repente caer en la conciencia de que era una maldita mentira. Y parar, ¿no? Así de en la onda de, ay, no, pero esto no lo viví, esto es un cuento. Repites tanto los mismos pinches cuentos que terminas creyéndotelos. Muy bien, pues vamos a empezar otro episodio más de Expeditos, ahora con las otras 3 características de la enfermedad. Habíamos hablado en el episodio anterior de que era incurable, progresiva y mortal, y en esta ocasión hablaremos de las otras 3 características que son física, mental y espiritual. Así es que, pues yo creo que vamos arrancando con la primer característica, porque ya lo hemos dicho antes, ¿no? Ya habíamos hablado de que es física y que lo físico no se refiere a que se te inflama el hígado, a que se te pudre la piel, a que te pasan cosas así, sino tiene que ver con una alergia, como la hemos determinado. ¿Cómo ve usted? Sí, por supuesto. Eso es importante porque si no es lo que produce beber mucho alcohol, las consecuencias, ¿no? De la cirrosis hepática, varicis exofágica, que no es la idea, sino la parte física, justamente, que es un concepto que manejó el doctor Silbur. ¿Te acuerdas? Una alergia, así, Sí. unida a una obsesión mental, ¿no? Que después también hablaremos un poco de eso. Precedida de una obsesión Precedida mental. de una obsesión mental, claro. Y que esa parte física, a veces le llamamos, o para entenderlo un poco mejor, que tu cuerpo no metaboliza igual como daría cualquier otro cuerpo, ¿no? Eso es importante. Eso es a lo que en AA entendemos como la parte física. Absolutamente, y no metabolizamos de la misma manera nunca en ninguna de las fases, en ninguno de los procesos en los que avanzamos por esta enfermedad. El metabolismo siempre es diferente y ya habíamos dicho, pero vale la pena mencionarlo nuevamente porque una de las formas en las que el alcohólico metaboliza diferente el alcohol al principio de su carrera, que ya hablamos profusamente del asunto, pero una de las formas es resistiendo mucho. Primero aguanto, primero soy inmortal, todos los compañeritos con los que chupé caen como moscas a mi alrededor y es además una fuente de orgullo, porque me encanta ver que yo soy el que resiste, el que además no tiene crudas, ¿no? Sí le he oído decir a mucha gente, no, a mí las crudas no me hicieron nada y yo no sé qué. Yo digo, bueno, al principio no, al principio yo, como decía, en un ratito estaba yo listo, ¿no? Pero ¿qué crees? Eso se revierte. Pasa un rato y al rato al revés, ¿no? Al rato estoy a la inversa. No sé si tengas una experiencia semejante. Sí, por supuesto. Qué interesante y después hablaremos un poco, pero también un factor ahí, mi egocentrismo, ¿no? Característico de un alcohólico como yo. Y te digo esto porque sí, yo cuando empecé a beber, empecé a probar esos primeros tragos hasta con cierto temor, porque veía gente que sí se ponía muy mal con el exceso de alcohol, ¿no? Y entonces mi idea es que decía, pues no, pues el alcohol no, si no sabes beber, decíamos, te pone mal. Ah, sí, cierto. Y entonces empezaba con cierto temor, ¿no? Las primeras cervecitas, el primer tequila. Y dicho sea de paso, pues esos primeros tragos, pues me emborrachaba rápido. O sentía los efectos rápido. Pero empieza uno, y que es una característica de un constante consumo, la tolerancia.
Entonces empecé a adquirir tolerancia. Me tomaba 3, me tomaba 4 y yo me sentía bastante bien. Y exactamente, yo podía desvelarme bebiendo y al otro día no tenía ningún problema en levantarme y cumplir con las obligaciones de la escuela o del trabajo. Y empezaba a ver a lo lejos compañeros que ya padecían estos estragos de la enfermedad en esta progresión más adelantados. Y yo decía, claro, porque son débiles, porque son tontos, pero no a mí, esto que dices, ¿no? Reforzando, me ayudaba hasta a reforzar, yo no tengo problema. Yo controlo, yo sé, soy un gran bebedor. Y hasta me mofaba, un poco. Había un señor que me iba a despertar, un suegro de un tío, cuando íbamos a su casa a ver lo que estábamos hoy un fin de semana, pues era beber y le gustaba él a mí invitarme porque decía que yo aguantaba, que le seguía el paso, ¿no? Y al otro día, el señor a las 6 ya estaba tocándome para irme a curar, para que fuéramos a curar. Y yo decía, pues qué loco, ¿a quién se le antoja beber a las 6 de la mañana? Después lo viví en la progresión. Pero sí, al principio esa tolerancia, que es muy engañosa para un alcohólico, pero pues lo tienes que vivir, ¿no? Para entender. Sí, y como dices, fuente de orgullo, fuente de yo puedo. Y no solamente alcohólicos avanzados, claro que sí, como el que comentas ahorita, pero personas no alcohólicas, chavitos con los que bebíamos y que no eran alcohólicos, se emborrachaban y les iba del carajo. Entonces no querían saber nada de alcohol cuando se despertaban en la mañana y no querían volver a saber en meses. Nada de eso le pasa a un alcohólico. Si es que aguas, porque alguien que aguante, fíjense, paradójicamente, si es que acaba de empezar a beber, si es que todavía está temprana su ingesta, alguien que aguante, pues lo que va a hacer es que está denotando que tiene problemas, que más adelante va a manifestar problemas con su forma de beber. Y creo que, fíjate, Gabriel, las razones por las que uno bebe y quiere volver a beber, yo creo que tienen mucho que ver con cómo vibro en la vida. Un alcohólico que se respete, yo y con quien he compartido, antes de empezar a beber, no estábamos felices. Estábamos aterrados, esa es la experiencia. Teníamos un miedo feroz a la vida. Tal vez nunca hablábamos del asunto porque además los niños, los chavos, pues no, denotar debilidad y está prohibido. O sea, dice, yo no soy maricón, ¿no? En el sentido de yo no soy cobarde. No, yo puedo con todo. Pero en realidad yo sí tenía un nerviosismo, un temor. Encontraba la vida difícil de digerir, amenazante, y cuando entro en contacto con el alcohol, eso cambia, se transforma. Me libero de la tensión, veo a la gente como una amenaza. Seguro el que no tiene problemas como yo se va a sorprender de escuchar esto, pero yo veía a la gente como una amenaza, o sea, no los veía sinceros, no sentía que podía confiar en la gente, que me podía recargar en ellos. Asimismo no les podía decir, ¿qué crees que tengo estos temores? No, nadie era de confianza. Pero cuando entro en contacto con el alcohol, todos son mis hermanos, todos son bien inteligentes, bien buenos, todos me quieren a mí y yo los quiero a ellos, y la vida ya no es esta carga de responsabilidad gandalla. No, ya es alegría, ya es lo que le pasa natural y espontáneamente a mucha gente que no tiene este problema. No porque beban, sin beber no sienten esto horrible, no sienten esta responsabilidad, no sienten esta cosa espantosa. Y cuando beben, pues sí, suben un poquito, es divertido, y cuando bajan de ahí les dicen, ¿otra? No, gracias, yo ya tengo cosas que hacer. Pero yo, ¿cómo crees? De venir del infierno y de repente estoy en el cielo con los Pues yo quería más cielo. No quería regresar al infierno que representaba mi vida cotidianamente de forma natural. No sé si me explico, esa es la cosa. Por eso se me hizo tan atractivo, se me hizo fascinante estar en la cloaca, así, enterrado, y de ahí me sacas al cielo a compartir con toda la gente y a confiar, y por eso los borrachos, es que eres mi hermano. Y fíjate que estas cosas las pude gradualmente empezar a ver hasta que llegué a un grupo, a través de hablar de lo que me pasó, no lo que creía. Y cómo fue impactante esto que dices, y esa es la palabra. Yo desde mucho antes de beber
Bueno, yo tendría 6, 7 años. Y a pesar de que de verdad tuve unos padres que se amaron toda la vida, que vi cosas buenas y como tú decías, tenía buenas escuelas, no me faltó lo indispensable para vivir bien, todo esto, yo sufría. De niño esa es la palabra, esa sensación de no pertenecer a nada. ¿Por qué me metí en estos rollos? Pero no me gustaba mi casa, no me gustaba mi espacio. Una autoestima muy apachurrada, pero yo estaba siempre en esta lucha. Yo me acuerdo que, y lo platico porque sucedía, un amiguito me invitaba a comer a su casa y yo llegaba y en lugar de ir a jugar como todos y patear la pelota, me ponía a comparar su casa con la mía. O sea, este pensamiento de dónde salió y tiene esto y no tiene esto. Y mira, tiene una señora que les cocina, que no es la mamá y les ayuda. Y entonces, bueno, tocaba al tiempo pagar de invitación. Y entonces me costaba, ¿no? Regresar porque me van a criticar, me van a juzgar, o sea, pensamientos que no sé de dónde salían. Y entonces en una necesidad de demostrar lo que no tenía, no había aceptación de nada. Y sufría por estas cosas. Entonces lo invitaba a mi casa, que era un departamento que nos rentaba mi abuelo al final de la suya, pero yo lo metía por casa del abuelo y decía, mira, esta es mi casa. Pero hoy la servidumbre descansó, por eso no hay nada. O sea, unos cuentos que después lo vi y dije, oye, ¿qué onda? Una necesidad de que me aceptaran. El otro ni me hacía caso y jugaba, ¿no? Y yo me acuerdo que después, al tiempo me daba cuenta que a mis hermanas les pasaba lo mismo. Invitaban a sus amigos y no andaban en estos rollos de comparar y que era, sino llegaban a jugar. Y yo sufría por estas cosas. Y entonces eso lo pude entender a un tiempo. Claro, de niño sabía que estaba ahí, pero no lo entendía, ¿no? Lo que nos lleva a la parte mental de la enfermedad. Porque sí, es muy duro reconocer, llegar a un grupo de alcohólicos anónimos y, ¿qué crees? Yo llegué diciendo, se me pasaron las cucharadas, claro. Me enfiesté demasiado, exageré con la fiesta, pero nada más. Porque yo, bueno, no sabes quién soy yo, ¿no? Yo soy Tarzán, soy Napoleón. Yo estoy hecho a mano. Ese era un sentimiento que es sintomático de más de un alcohólico como el que les habla. A mí, Dios de veras que se esmeró especialmente. Yo soy alto, guapo, carismático, inteligente, elocuente, rápido, sagaz. No. Tengo los ojos azules, chiflo muy entonado. Hablo inglés, seré alcohólico, Gabriel, seré con tantas buenas características. Y me acuerdo que alguien me decía, oye, qué bueno que estás tan bien, ¿no? Qué bueno que tienes todas estas grandes características. ¿Estás contento con tu vida? ¿Estás satisfecho? ¿Te despiertas por la mañana diciendo, otro día, qué padre? Decía, no, eso sí, no. De satisfacción no tenía nada, de depresión un montón. Ahí sí estaba. Entonces todos estos argumentos grandielocuentes de mi ego se derrumbaron primero ante la idea de ¿a qué viene usted? ¿Viene a presumirnos? No me dijeron eso porque me corren, pero ¿viene a presumirnos? ¿O tiene usted una necesidad de salir de una condición muy difícil? Pero a lo que iba es que yo sintiéndome tan el genio del siglo pasado, ¿no? Luego me enteré que ahí todo el mundo era genio y todo el mundo era Napoleón y todo el mundo era Tarzán y todo el mundo era... Entonces este rasgo de personalidad grandielocuente, egocéntrico en extremo, donde tengo... Al final yo siento es un gran temor a, como tú bien apuntabas, ¿no? A no ser suficiente, a no tener la suficiente calidad y que los demás te señalaran. Entonces esta necesidad de sobresalir y de destacar y de pensar muchas cosas alucinadas de mí son miedo, finalmente, miedo a no ser suficiente. Y este es un rasgo de nuestra personalidad, de los alcohólicos. Estamos siempre en este rollo de las comparaciones, de no valgo. Y en este afán, tal y como dice Bill en su historia, tenía que ser el número uno para no hundirme en la depresión. Entonces, es una locura. Eso es así como se denomina, locura. Te hace hacer cosas, decir cosas, te hace vivir mal.
¿Y qué tal un alcohólico cuando ya está chupado? No, hombre, entonces el tema favorito primero soy yo. No, tú hablas con un borracho, digo, que tenga problemas, esa es la diferencia. Alguien que incluso se emborrache y no tenga problemas, va a hablar de cosas, de política, de ciencia, de lo que tenga en la mente. Un borracho alcohólico va a hablar de él. Es el tema favorito, yo. Pero espérame, no nada más yo, sino yo el importante, yo el fregón. Es que yo he logrado, es que yo he conseguido, aunque sean puras mentiras o verdades, no importa. Centrado en mi persona y en grandielocuencias idiotas de la fascinación que es ser yo. Dices, hartas a la gente, ¿no? Esa es la cosa. Y yo sí acabé, yo no sé tú, acabé diciendo mentiras y haciendo papel de personaje en cantinas baratas, tal y como describe la literatura. Yo hice muchos, ahorita te platico unos. Como vemos, esta enfermedad es mucho más profunda de lo que incluso yo en un momento tenía idea, que bebía mucho y por eso se descomponía. Y que una vez dejando de tomar alcohol todo se iba a componer y no. Empiezo a ver que mi enfermedad viene desde es mucho más profunda y más seria. Y ahorita hablamos de estas características, hablamos de la parte física, de la parte mental. Y este pensamiento, esa es la parte mental. No es que me sintiera Beethoven o esta locura, que pensé que era locura, no. Esta de no pertenecer y esa necesidad imperante de ser reconocido, aceptado. Y esto, Carlos, me llevó a estar en lugares donde no quería estar con gente que no quería estar. Pero este vacío era más fuerte. Me hacía hacer todo por satisfacer a todos con tal de que me aceptaran. Y por supuesto que asomarme ahí dolía. Entonces era más fácil justificar y entonces era una necesidad de volverme el número uno. Como bien me identifico con Bill, ¿no? Al principio me decían, es que no te compares, identifícate. Porque uno llega, ¿no? Yo que tengo que ver escuchado, ¿no? Con este señor que jugaba golf y canicas juego. No, identifícate. Esta necesidad de ser el número uno, porque justamente me sentía lo contrario, luego al revés, nada. Híjole, mano, y qué terrible, ¿no? Y tener que aceptar lo que no soy para que me quisieran. Y digo esta palabra, Carlos, porque un día me pregunté por el dolor, ¿por qué bebes? Hoy sé exactamente por qué bebía. Y sabes, en mi caso, lo único que quería es que me quisieran. Y vaya que había quien me quería, pero yo de verdad literal me sentí un huérfano emocionalmente. No pertenecer, querer agradar a medio mundo. Y ahorita que decías que eres rubio de ojos azules, yo lo contrario, ¿no? Porque decía, no, pues prieto y nadie me va a querer por eso y no me van a aceptar, ¿no? Y entonces me condenaba a estar con quien no quería estar. Y esa es mi parte mental enferma, la digo, porque yo me acuerdo que veía una muchachita en la primaria que no me gustaba y dice, ay, qué fea. Pero cuando me sentía solo, ¿quieres ser mi novia? Qué incongruencia, ¿no? Y o sea, ese era yo. Ya, olvídate, pues ya era con quien fuera, ¿no? Y entonces, bueno, hasta que descubro el alcohol, como bien dices, y lo subrayo, porque entonces sí me dice, híjole, me promete muchas cosas. Este demonio que a cambio de mi alma me promete muchas cosas. Y al principio parecía que me las cumplía, ¿no? Entonces llegamos, dado lo que compartes, a la desintegración de la personalidad, que ese es un rasgo distintivo, es inequívoco que cuando tengo la personalidad dividida, porque ahorita me lo recordaste, entonces ¿qué pasa? Que pienso una cosa, digo otra cosa y hago otra cosa totalmente diferente y luego digo que no estoy loco, ¿no? Pero a mí me pasó. Entonces, esto que narras ahorita, yo creo que es experiencia común de más de un alcohólico. Llegar y decir, oye, la chava tiene cara como de perico, ¿no? Tiene perfil de perico, ¿sí? Pobrecita, qué fea es, ¿verdad? Qué fea es. Y lo próximo que decís, oye, ¿no quieres ser mi novia? Y entonces las alarmas sonaron y dicen, ¿quién chingados dijo eso? ¿Cómo mi novia? Pero pues ya se lo dije, ni modo, ¿verdad? Y ahí estás con la relación gacha, apagada, peleonera, y dices, no, ya voy a terminar con esto. Sí, no, esto no va para ningún lado.
Y llegas y le dices, oye, mira, fulanita, yo creo que lo nuestro no está funcionando muy bien. Y entonces le empezaba a temblar la lágrima en el ojo y se me reblandecían las tripas y decía yo, no, está bien, vamos a seguirle. Yo no quería seguir. Es un rasgo de alcoholismo, por si alguien se identifica, ¿verdad? Que cuando estás haciendo lo que no quieres y luego usas el coco para convencerte, se llama racionalizar, se llama cortar la pieza del rompecabezas con unas tijeras para hacer que entre a fuerza, ¿no? Entonces digo, no, pero la chica escribe bien derechito, ni renglones necesita, oye, tiene una letra chula y puras idioteces, con tal de no enfrentar la realidad. Y así tuve un montonal de relaciones donde ni funcionaba la relación, ni quería yo estar ahí, pero tenía una incapacidad absoluta para poderme. Entonces, desintegrado. Te voy a dar un ejemplo rapidísimo. Mi padrino me dijo, eso es una manifestación de la desintegración. Estoy en el coche con mis padres. Ahí estaba mi mamá, mi papá y el único hermano que tengo. Y estábamos en el coche, veto a saber yendo a dónde. Y yo estoy aburridísimo porque además un alcohólico como yo se aburre con una facilidad. Puta, no vive aburrido el pinche alcohólico. Necesita que haya fiesta todo el día, ¿no? Entonces voy viendo la mente y de repente en mi cabecita sana entra la idea, oye, imagínate que tuviéramos un accidente aquí. Entonces el coche se voltea y tenemos un accidente terrible. Todos se mueren menos yo, claro. Entonces ya veo las ambulancias y las patrullas y recogen los cadáveres. Al rato ya estaba yo en el velorio, te lo juro. Y era un niño. Y en el velorio, pues todo el mundo dirigiéndose a mí, diciendo, pobrecito, mira, perdió a toda su familia y la fregada. Y yo... Fíjate, todas estas fantasías desde siempre terminaban como yo, qué coincidencia, ¿verdad? Como el centro de atención de mucha gente. Algo decías de querer ser amado, ¿verdad? Bueno, entonces ahí estoy, pero de repente me cae el 20, Gabriel, que estoy muy divertido pensando que ya maté a mi familia. Y oye, en la torre, ¿no? Como que algo no está bien, ¿no? No se me hace muy normal que esté yo entreteniéndome con ideas tan morbosas. Y entraba humito maloliente de culpabilidad, de una noción de que algo no está bien conmigo. Y es otro daño, porque la culpa de tener estos pensamientos daña. ¿Sí me explico? No solamente el pensamiento en sí. Se llama desintegración. Estás desintegrado. Y lo que vamos a ir a hacer Alcohólicos Anónimos, todo esto la parte mental nos podemos echar otros 3 episodios, ¿verdad? Lo que vamos a hacer a través de la práctica de los pasos es reintegrar la personalidad y ser uno y el mismo. Ser uno y el mismo, que es lo que no era yo. Entonces, no sé si tú decías mentiras, Gabriel. Fíjate qué pregunta, hoy me da risa, pero obviamente en esa necesidad de aceptación, de pertenecer, justamente me vendí una vida que no existía, una mentira enorme. Y decíamos ahorita estas características, ¿no? La física, la mental, que hemos narrado algo de esto, pero que nos lleva a la otra, ¿no? Que es la espiritual, que luego también no se entiende muy bien. Pero justamente, Carlos, en esas mentiras dejé de ver la vida y me formé una vida que no existía como mecanismo de defensa, idealizando la vida que no era. Yo no quería ver. Entonces llegué a repetirme tantas estas mentiras que te las empiezas a comprar y a vender como mecanismo de defensa, pero que siempre te alcanza. En otras palabras, Carlos, esto que hablamos de espiritual, que al principio también dice, bueno, aquí es dejar de beber y eso qué tiene que ver, ¿no? No, yo vendí mi alma al demonio, a la oscuridad, en un mundo irreal por pertenecer. Y obviamente, en ese miedo pavoroso, que era la palabra, me llevaba invariablemente a la culpa. Y tanta culpa, Carlos, que llega un momento en mi vida, que ese es mi fondo, que yo mismo eres un fraude. Ni yo mismo ya creí en mí. Y obviamente en esta progresión, pues uno empieza a tocar situaciones, circunstancias, terrenos muy peligrosos y muy dolorosos. Y vamos en esa sutileza rebasando cosas que al principio ni te hubieras imaginado llegar ahí. El otro día decías, bueno, hay quienes llegan a
al Escuadrón de la Muerte. Y bueno, profesionistas, los hemos visto, catedráticos, no tiene que ver con nada de eso. Y obviamente llegaron ahí porque más capacidad de sufrimiento, porque la mayoría no llega por eso, dices, porque se muere o se vuelve loco en un accidente. Pero yo en mi progresión llegué a lugares de verdad que hoy los recuerdo y ya me perdoné, pero espanta, ¿no? A relacionarme con gente que en mi vida hubiéramos tenido 2 palabras en común. Entonces esta enfermedad realmente es mucho más profunda, mucho más compleja, pero bueno, aquí también lo que queremos decir es que hay mucha esperanza también. Sí, profunda y compleja como estamos narrando. No hay un alcohólico que se respete que no sea un mentirosazo. Y yo me acuerdo de haber llegado a AA y estar a punto de decir algo y de repente caer en la conciencia de que era una maldita mentira. Y parar, ¿no? Así de en la onda de, ay, no, pero esto no lo viví, esto es un cuento. Repites tanto los mismos pinches cuentos que terminas creyéndotelos. En el fondo sabes que todo es mentira. Fíjate, una característica cuentera de un alcohólico que tiene problemas mentales como el que te habla, es que justamente cuando tiene un episodio vergonzoso en su andar por la chupadera alcohólica, primero sufre la vergüenza, primero se acongoja y sufre la vergüenza y siente escozor pensando en las cosas que dijo y en las cosas que hizo. Pero pasado el tiempo y cuando ya la cruda pasa y se empieza a diluir la conciencia, que es rápido en un alcohólico, empiezo a cambiarle. Primero, cuando lo platico, me da por dejar las partes más feas fuera. Pero no me hacen ver bien, ¿ves? Entonces mejor las editamos, así como hacías tú en la Cineteca, ¿no? Le cortas los pedacitos, los más gachos. Bueno, ¿y qué tal que al rato ya le hago un chiste a esto? Porque siempre hay la capacidad de ser chistoso con esto. Entonces ya le quité lo más feo. Luego le agrego un par de chistes por acá. Y encima, para terminar mi pastel, pues le meto una narración que tampoco es real, ¿sí? Y ya entre lo que es irreal, el chiste y lo que ya no dije, ya no estoy contando lo que pasó, y eso es por lo que un alcohólico no puede ver la realidad. No la puede alcanzar a pepenar porque simplemente tiene este mecanismo mental distorsionador. Y cuando llega a Alcohólicos Anónimos le decimos, por favor, mira, sin exagerar, sin omitir, simple y así como pasó, dinos qué hiciste. Y ahí lo vamos guiando porque es muy difícil hablar de un historial limpio. Normalmente empiezas a decir, no, es que iba yo por la calle mojada porque había llovido y eran como 32 grados y pura idiotez dices. O la marca del alcohol, o luego quieres quedar bien y decir, no, es que estaba yo con el diputado o con Beto a saber quién personaje y la mayoría de las veces ni era cierto. Entonces, limpiar este historial para empezarlo a hacer real, que es lo que perseguimos, real. ¿Para qué? Para que por primera vez en tu vida lo veas como fue y sientas la vergüenza. Por eso es catártico, y sí es una catarsis desde el punto de vista que estás vomitando por primera vez, estás verbalizando por primera vez lo que sí sucedió. Y entonces hacemos mucho énfasis y vamos guiando a la persona hasta que finalmente deja de decir Pancho Aventuras y Pato Aventuras y empieza a hablar de su vida. Y empieza por primera vez a tener una verdadera oportunidad de recuperación. Fíjate qué pragmático y qué bondadoso, ¿no? Porque de veras es una mentira. Entonces, por supuesto que la catarsis es vomitar esto que te tragaste los 30 años que bebiste alcohol, que te tragaste, ¿no? Puro veneno, de verdad. Y cómo estas piezas también tóxicas se juntan. Porque sí, me decían, a ver, platícanos. Y claro, al principio sigue el ego defendiéndose, ¿no? Y yo decía, es que claro, bebí, me emborraché, pero estaba en el Princess de Acapulco tomando chiva. ¿Y eso qué, cara? ¿Qué pasó? Pero ¿cómo se defiende uno, no? Y al principio eso, ¿qué pasó? No lo que creías, pero el ego, ¿no? Yo me acuerdo, Carlos, lo platico porque, bueno, te acuerdas perfectamente de la querida Bombón, que ya me pasó el mensaje. Y entonces obviamente llegué por necesidad un día que me platicara algo porque andaba muy adolorido, ¿no? Ya me empezaba a golpear, que no fue la última vez. Y me acuerdo que llegué a su casa, que la conociste bien, un penthouse ahí en
la Colonia del Valle. Y yo decía, bueno, es que esta no puede ser alcohólica, rubia, guapa, de ojos azules. Bueno, un penthouse hasta piano tiene. Y tocaba bien padre y excelente. Entonces me dijo, mira, yo tengo poquito en un lugar, en un grupo donde te pueden ayudar, no sé mucho, pero te invito para que vayamos y a ver qué nos dicen. Así me lo vendió. Y me acuerdo que lo primero, sí, pero vámonos en mi coche. Para que viera que no era cualquier peladito que tenía coche, ¿no? Una insanidad mental, esa es la palabra. Hablamos entonces de la parte espiritual y esto no se refiere nada más que al motorcito que hace que tengas el deseo de vivir. Vamos, esta es la parte más elemental, más fundamental de la espiritualidad, pero es lo único que necesitamos para empezar a entender que yo llegué con el espíritu derrumbado. La gente luego dice, llegué con el espíritu muerto. Y no exageres, compadre, tampoco hubieras llegado. Pero sí llegaste con el espíritu bastante madreado, esa es la realidad. Y eso nada más quiere decir que se me empezaron a terminar las ganas por vivir. Entonces, la gente creemos que el gusto por las cosas está en las cosas y es un error muy generalizado. El gusto no está en las cosas. El gusto de las cosas nace primero en ti y si no tienes la salud suficiente, como habíamos ya platicado, para disfrutar de las cosas, no hay cosa en el mundo que te vaya a dar satisfacción. Y este es un estado de veras deplorable, patético, muy triste para existir. Nada te da gusto, nada. Ya no importa qué. Y conforme progresa tu enfermedad, empiezas a perder las ganas de que te gusta, de estudiar, de trabajar, Cuando el trabajo empieza a estorbar para beber, ya tienes un problemita. Dices, ¿cómo? Si yo no trabajara, podría seguir chupando todos los días, ¿no? Y finalmente eso terminé haciendo yo. Dejar de estudiar, dejar de trabajar. Te había ya comentado, olvídate de la novia, olvídate de los amigos, olvídate de nada. El espíritu se derrumba y finalmente lo que buscas es terminar con la cosa, terminar con el cuento. Ya no estás. A mí mi padrino me dijo, lo que no se adapta, se destruye. Es una ley natural. Le pasa a los animales, le pasa a todo. Si no tienes la capacidad de adaptarte a la vida, entonces automáticamente vas a pasar a pérdidas. Y eso es lo que pasaba conmigo. Yo no tenía la capacidad de adaptación. Mi espíritu se derrumbó, perdí el deseo de todo y me dijeron es lo último que se recupera a través del trabajo, pero de que se recupera, ¿no? Entonces esta parte emocional donde sí, ya la tristeza impera y es tu condición normal y natural, estar deprimido, estar desmoralizado, ¿no? Tener esta bajo autoestima, esta imagen de ti mismo deteriorada. Un alcohólico que sea alcohólico sabe exactamente, tiene que saber de lo que le estoy hablando. Piensas en ti como en alguien sin valor, con mucho menos valor. Y cada vez más, entonces, no, se pone la cosa siniestra. Y es importante levantar el espíritu para empezártela a pasar bien. Decimos, si tú llegas a AA, dejas de beber y no te la pasas bien, es decir, si no alcanzas este grado eventualmente, vas a regresar a beber. Nadie que se la esté pasando mal se va a quedar sobrio. Entonces, una de las condiciones para permanecer sobrio es que te la empieces a pasar bien, que goces la vida. Y una vez que la empiezas a gozar y a despertar a esta conciencia, se te quitan las ganas de chupar literalmente. Ya no le ves el sentido. Deseo de vivir. Que además es humano, pues es nuestra naturaleza, ¿no? Y es lo que perdemos. El otro día decía, es una enfermedad de pérdidas. Y en ese proceso, sin darme cuenta, uno empieza a abandonarse. ¿Y el trabajo para qué? ¿Y la escuela para qué? ¿Y esta chava para qué? Y me empiezo, es un abandono, un deterioro del espíritu, ¿no? Y me empiezo a abandonar. Y obviamente en esta descalificación también me convierte en mi peor enemigo porque lo que quiero es desaparecer. Y sin entenderlo, Carlos, empiezo a boicotearme la vida, a meterme en un fondo en espiral que hago así. Y quiero decirlo porque es tan terrible esta enfermedad que lo que a veces nos hace impulsarnos hacia arriba es el dolor. Y no es la cantidad ni el tiempo, sino tu propia capacidad de dolor. Pero es tan terrible, y por eso lo digo, que bien decíamos que también existe esta sentencia de que pues no es para todos.
Y me ha tocado ver a personas que padecen esta enfermedad que también rebasan ese punto del dolor y no tienen la capacidad para salir, que empiezas a hacerte el chistosito, decíamos, ¿no? De tragedias horribles, empiezas a manejarlas como chiste y después te vuelves hasta un cínico, hijo. Y qué terrible, ¿eh? Porque, digo, yo no sé si de ahí todavía regreso, pero cuando llegas a ese cinismo, yo me acuerdo que había un compañero que en paz descanse que fue exitoso en su trabajo, en su vida, en su familia, como todos, ¿no? Y es lo que vamos perdiendo hasta quedarnos sin nada. Y entonces llegó terminando a recolectar pulques en una pulquería de mala muerte para poder, y decía que ya había llegado al paraíso, que ahí estaba la verdadera felicidad. Ya no se preocupaba de la esposa, de los hijos, los compas, que ese era el verdadero paraíso. Un mecanismo de defensa que, híjole, que sí, cuando empiezas a ver dónde está uno parado, que es el primer paso de la aceptación, dice así, es verdaderamente espantoso. Pero en estas paradojas, cuando empiezas a ver y ya no te ríes de tonterías, es cuando empieza la luz a aparecer. Operar el programa de recuperación es totalmente real. Estos son rasgos de la enfermedad y con esto lo que pretendemos es que no se confunda un verdadero alcohólico, porque yo creo que ya para ahorita se entiende que alguien que bebe mucho una temporada o que bebe fuerte no es un enfermo. Necesitas tener todas estas características y además estar loco. Loco, literalmente loco. En la literatura hay un ejemplo del trotacalles, ¿no? Le decimos. Entonces, es este compadre que no puede evitar el impulso de cruzar la calle sin ver, ¿no? Ya desde chiquito te decían, mira para la izquierda y para la derecha. Pues este compadre no. Y claro, la libra varias veces, porque pues no siempre le va a tocar el trancazo. Pero si sigues cruzando la calle sin ver, eventualmente te van a atropellar. Y entonces, después de que te atropellan, chillas y lloras porque te rompieron la pata, ¿no? Nunca lo vuelvo a hacer, ahora sí me voy a fijar, se los prometo. Pero fíjate, Gabriel, por favor, estás viendo el tráfico y ya mira, ya casi te matan y tú lloras y te arrepientes, porque el arrepentimiento es sincero. Pero ¿qué pasa? Y nada más se te sana la pata y no puedes evitar. Tienes el impulso de echarte a correr, a cruzar la calle y cada vez que te pegan quedas peor, ¿no? Esa es la locura, ¿no? Que va terminando con tu espíritu. Y creo que por el momento se nos ha terminado el tiempo. Es hora de irle cerrando a este rock and roll. Así es que no sé, Gabriel, si tienes alguna cosa para... Pues no, solamente darte las gracias que hoy estás aquí, en donde estemos. Donde estemos. Y que bueno, qué interesante y que vamos avanzando un poco en esto. Y bueno, yo la verdad desde ahora contento, transmitiendo esta experiencia que espero que sí pueda servirle no a uno, sino a muchos. Y bueno, pues hasta la próxima, Carlos. Muchísimas gracias. Seguro que sí le va a servir a más de uno. Muchas gracias, Gabriel. Estamos en el que sigue. Hasta entonces.